Doctor José Ramón Cosío, buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Carmen. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues después de una larga entrevista con Marc Sarriaga, que pues ya está en la fase de separarse físicamente de su trabajo, pero ya la SEP lo ha separado de la Dirección General de Materiales Educativos. Todo un tema del cual habremos de seguir hablando. Pero hay otro gran tema del cual tú y yo coincidimos que se tiene que hablar y analizar porque es un discurso del que ya hemos hablado en este programa. Tuvimos una conversación bastante buena ayer justamente con el embajador Jorge Álvarez Fuentes sobre el discurso de Marco Rubio, y me importa mucho saber cómo lo viste, porque Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, pues fue a un foro, una conferencia de seguridad en Múnich, Alemania, y bueno, pues en ese lugar presentó una pieza de discurso, digamos que defendiendo la postura de los Estados Unidos en un tono distinto, como lo dijo el embajador Álvarez Fuentes, en un tono distinto, pero con una esencia que tiene que ver con que las migraciones masivas están dañando a Occidente. Las migraciones son un problema que hay que resolver de cierta manera y que las soberanías deben reivindicarse y que, bueno, un conjunto de cosas que tienen que ver con la postura estadounidense y los prolegómenos ¿cómo llamó Donald Trump? De la doctrina Monroe. Uh-huh. ¿Prolegómenos? No. Sí, puede ser los prolegómenos de la doctrina Monroe, que quiere él rehacer. La Monroe, que quiere rehacer. Exactamente. Bueno, todo ese contexto en donde yo hacía un contraste entre estos dos grandes discursos, cada quien tendrá su opinión, el de Mark Carney, el primer ministro de Canadá, y el de Marco Rubio en Múnich. Bueno, estamos hablando de un orden mundial que está desbaratándose y que estamos en la discusión de qué debe ocurrir para un nuevo orden mundial, nada más ni nada menos. Mira, yo creo que el discurso de verdad es bien importante. Primero, esta conferencia de seguridad de Múnich está establecida desde 1963. Esto creo que es bien importante. Se construyó en un momento bien difícil, te acordarás, es el momento en el que Berlín estaba aislado. Corolario. Sí, los corolarios. Gracias, Manuel de Santiago. Dije, no era por Gómez. Yo estaba diciendo la palabra y no era, eran corolarios. Sí, gracias, Manuel. Gracias, Manuel, saludos. Entonces, mira, es una conferencia que empieza en el 63 y hay que entenderlo. En el Berlín del 63, ¿te acuerdas ese famosísimo discurso del presidente Kennedy, que creí que iba a citar Marco Rubio? ¿Te acuerdas que dijo, yo soy berlinés? Sí. Que era un discurso importante, muy importante. Yo pensé que ese era el contexto, pero no. Desde 1963 acá, si uno revisa, han estado generándose ahí algunas de las doctrinas más importantes, personas tan relevantes para la seguridad, la geopolítica, como Henry Kissinger, etc. Y hay que recordar algo, no sé si lo comentó ayer el embajador, que el año pasado estuvo Vance dando un discurso fuertísimo. Sí, tremendo. Un contraste enorme entre Vance y Rubio, ¿eh? Claro, porque lo que estuvo diciendo el año pasado Vance básicamente es: pues ustedes han perdido la civilización, ustedes no tienen nada que hacer. Inviables. Van a desaparecer como Europa. Exactamente. Adiós, muchachos. Adiós, muchachos, sí. Compañeros de la vida. Oye, y en ese contexto, yo creo que el discurso de ahora es muy interesante, porque ya no es, pues Europa perdió, Europa es esto que también ha repetido el presidente. Ahora Europa son amigos. Ahora son amigos, pero son amigos una amistad, sí. En la reconstrucción, que a mí me pareció el eje de todo el discurso. Sí. De sus 22 minutos, que es: hay que reconstruir la civilización occidental. A mí me parece que el eje es central desde el comienzo. La palabra civilización la recompone. Y esto tiene una cantidad enorme de implicaciones, porque claro, si tú tienes una civilización, que es la civilización occidental, que es diferenciada y diferenciable de otras civilizaciones que no son las occidentales, ahora vamos a ver cuáles son, pues entonces tú lo que estás diciendo es: salvémonos nosotros como civilización occidental frente a las civilizaciones que sean. Y claro, ahí queda China y quedan los países árabes. China, por una razón particular y propia, los países árabes, los países musulmanes, por otra. El segundo eje que me pareció central es esta crítica al neoliberalismo, que es brutal también, ¿no? Cuando dice: hemos vivido en una ficción, pensábamos que los mercados nos iban a resolver todo, que los mercados iban a generar tal paz, prosperidad, bienestar, que los estados, dijo, y esta fue una ilusión de la que hoy tenemos que arrepentirnos. Y lo que tenemos que volver es a los estados nacionales, los estados, desde luego, nacionales fundados en la nacionalidad,
generados por una cultura europea, una cultura cristiana, lo dijo 3 o 4 veces, de la que él mismo dijo era parte, una cultura que generó los valores, ahí ya sabemos, se puso a citar músicos, pintores, acabó con los Rolling Stones, toda la gran cultura occidental, y esa cultura occidental, que es la que formó los Estados Unidos hace 250 años, es la que tenemos que reconstituir como civilización. Ahí está un problema importante. Segundo, precisamente por eso dice, no podemos seguir jugando este juego de la mera globalidad, del neoliberalismo global. ¿Por qué? Porque mientras nosotros, es su discurso, no el mío, estamos aportando valores, estamos aportando cadenas de productividad, en otros países se están aprovechando de nosotros y esto está generando todas las distorsiones a nuestra población. Y ahí viene lo más interesante. Reconstituyamos nuestra civilización occidental frente a quienes están depredando las cosas. ¿Y cuáles son? Uno, no lo dijo que es China, pero básicamente dijo toda esta parte de las cadenas de productividad, el cambio global, mientras nosotros estamos haciendo su discurso otra vez, grandes sacrificios para el calentamiento global. En otros países el calentamiento global no les importa y siguen avanzando en un desarrollismo económico, y mientras nosotros estamos limitándonos y lastimando nuestras poblaciones. Eso es brutal, ¿eh? Brutal. Y está muy en sintonía con la declaración de la semana pasada del presidente Trump, que dice, esto del cambio global es una tontería. No solo eso, sino que eliminó una normativa que ya existía para identificar a los gases de efecto invernadero como nocivos a la salud. Dijo, eso quítenlo ahí porque nos estorba, en pocas palabras, y además vamos a abaratar la industria automotriz. Exactamente. Pero no solamente era verbal, no era solo un discurso, era una acción legal que elimina un factor normativo sumamente importante. Exactamente. Tremendo. Exacto. Y entonces eso lo conectas con lo chino. Mientras nosotros estamos tratando de hacer controles de gases, efecto invernadero, capa ozono, lo que conocemos, toda la parte que tiene que ver con calentamiento global, los chinos siguen produciendo, siguen contaminando y nos van a agarrar en la carrera. En consecuencia, nosotros también nos vamos a la carrera. Esto fue brutal. Tremendo. Tremendo. Segunda cuestión que me pareció importantísimo es Europa tiene que salir adelante y Europa tiene que cerrar sus fronteras. Pero no cerrar sus fronteras, esta vez sí me pareció mucho más explícito, es porque están invadiendo la civilización occidental. Y eso sí tiene que ver con los países musulmanes. Y dijo, no es xenofobia ni odio. No es xenofobia, no es odio, simplemente son personas que pertenecen a otra civilización y como pertenecen a otra civilización, no tienen que seguir incorporándose a nuestra civilización porque nos están costando a nuestras poblaciones enormes sacrificios y los tenemos que limitar. Yo creo que estos son los dos ejes más serios. Y el tercero, que también es bien importante, dijo las Naciones Unidas, tiene un gran potencial, así como le echa ganas, ¿no? No, pero por lo menos le dio un mínimo de expectativa de existencia. Exacto. O sea, no las mató. No las mató, pero dice... Tienen áreas de oportunidad. Tienen áreas de oportunidad, muchachos, échele ganas. Pocas palabras. No, pero bueno, sí fue diferente la manera de decirlo así. Y luego dice, ahora bien, ¿cuáles son los grandes problemas? Porque dice, además, en ese momento no han resuelto nada, cosa que... Ni Gaza, ni Ucrania, ni Estados Unidos es el que ha tenido que, 2 puntos. Ese es el tema. Entonces, Gaza nosotros lo arreglamos sacamos a los rehenes. 2, Ucrania, nosotros sentamos a todos los alames. Con el tema de Venezuela, es decir, Estados Unidos hoy es el gran policía mundial y se establece. Y otra cuestión que sí creo que tiene muchísima implicación, que lo dijo solo una vez el discurso, de una manera muy sutil, pero dijo, nosotros tenemos que ir, no sé si no sé la preposición, al sur global. Y el sur global me pareció que era otra vez un área de conquista. ¿Por qué? Porque estuvo hablando que hasta 1945 los imperios estaban en expansión. ¿Te acuerdas que lo dijo? Y eso me pareció brutal. Entonces, la impresión que me queda como gran resumen es... Vamos a acabar con esta idea de la globalidad y la idea del neoliberalismo. Vamos a volver a los estados nacionales. Los estados nacionales en una gran alianza para reconstituir la civilización occidental frente a las otras civilizaciones. Cuarto, tenemos que reconquistar o retomar el ritmo de los imperios que existían hasta el 45 y tenemos que ir pues para lo que nos sea conveniente. Quitar personas de los países musulmanes, no admitirlos, enfrentar a China porque es otra civilización distinta a la nuestra y tenemos que reconstituir nuestra dinámica imperial que tuvimos hasta los 45. Eso sí, todos juntos y de la mano.
Y ahí es donde me parece que entra la condición que le hemos platicado aquí tú y otras muchas personas que has tenido aquí, que tiene que ver con el Plan de Seguridad Nacional. El Plan de Seguridad es el hemisferio americano, es de los Estados Unidos. Nuestro hemisferio. Nuestro hemisferio. Ese sí es de Estados Unidos, y ahí ni se metan. Ahí está la doctrina Monroe, Donroe, lo que tú quieras. La segunda es, pero vamos a hacer juntos cosas en Europa, vamos a una civilización. Y este sí me parece que es el plan de vuelo de los Estados Unidos, de la OTAN, etcétera, para los próximos años. Creo que ahí hay una lección, digo, les puede salir, no les puede salir, eso es otra historia. Pero lo que sí me parece es que hay un plan de ruta que si no lo entendemos, sea para combatirlo, sea para lo que vayamos a hacer como Estado Nacional Mexicano, sí me parece que es extraordinariamente importante porque viene otra discusión. Otra discusión. Déjame recuperar unos fragmentos breves del discurso de Marco Rubio que nos muestra precisamente esta postura estadounidense en este tono, de esta manera, y lo planteamos con esta selección. La migración masiva no es ni ha sido una preocupación marginal con pocas consecuencias. Fue y sigue siendo una crisis que está transformando y desestabilizando las sociedades de todo Occidente. Debemos controlar nuestras fronteras nacionales, controlar quiénes y cuántas personas entran en nuestros países. No es una expresión de xenofobia, no es odio, es un acto fundamental de soberanía nacional. Así que, en un momento en el que los titulares anuncian el fin de la era transatlántica, que quede claro para todos que ese no es nuestro objetivo ni nuestro deseo, porque para nosotros, los estadounidenses, nuestro hogar puede estar en el hemisferio occidental, pero siempre seremos hijos de Europa. No buscamos separarnos, sino revitalizar una vieja amistad y renovar la mayor civilización de la historia de la humanidad. Pues un giro de tono, ¿no? Tremendamente fuerte. Tremendamente, y te digo, primero... Somos hijos de Europa. Europa se va a morir. Exacto. Europa está haciendo todo mal. Pero viste, dijo, nosotros estamos en el hemisferio occidental. O sea, el hemisferio occidental no está aquí a discusión, ¿eh? En el tono del... No, es que sí, aquí hay un tema tremendo, porque tremendo. Luego, el estilo, la manera de Marco Rubio es impecable, pero yo he leído cosas, por ejemplo, sobre que cuidado con este estilo que convence más, que aplauden las personas, que es de otra manera. Alguien decía la diplomacia del garrote, porque al final es que no se les olvide que somos la potencia y el hemisferio es nuestro y lo que sea, somos amigos, pero al final el mensaje esencial está ahí, ¿no? Y algo que, mira, ahora lo retomas y lo dijo al comienzo y es muy importante, dijo, esto lo puede hacer Estados Unidos solo. Sí. Nos gustaría hacerlo con ustedes. Eso lo dice al final, al principio, hijo. O sea, no sería bueno que se sumaran. Sería bueno que se sumaran, no, muchachos. pues ni hablar. Si no, ni hablar, lo vamos a tener que hacer solos. Pero nos gustaría, y ahí es donde empieza esta idea de los 250 años de la cultura, otra vez, que esto es bien interesante en este nacionalismo cristiano que está renaciendo en Estados Unidos, donde todos, más allá de sus comportamientos individuales, se declaran profundamente religiosos. Hay una recuperación, porque lo dijo 4 o 5 veces, que el pensamiento cristiano está presente, y ese pensamiento cristiano es un eje moral, es un eje de acción para la construcción de la civilización occidental. Y si uno dice, muy bien, si hay un eje cristiano, ¿quiénes no están en el eje cristiano? Ya quedó claro que esto es aquello que decía, ¿te acuerdas? Aquel libro de Huntington, ya tiene varios años. Me parece que están configurando un choque de civilizaciones. Sí, no es solo los productos, no es solo los mercados, sino es un llamado a reconstituyamos la civilización occidental. Eso sí. No, es totalmente ese mensaje. Es el mensaje, perteneciéndole al hemisferio occidental, es decir, el continente americano a los Estados Unidos. Eso sí, como diciendo, eso ni lo vamos a discutir. Ese es nuestro, porque es la doctrina Donroe o Monroe, la antigua. Y lo que sí estamos invitándolos es que nos sumemos a una alianza occidental. Aquí lo que me parece interesantísimo es dónde queda Rusia en este juego. Porque si efectivamente los Estados Unidos se alían o se restablece una relación más con Europa, ¿qué hace? ¿Dónde queda Rusia? Porque yo recuerdo cuando dijo Donald Trump lo de la doctrina Monroe, Rusia dijo perfecto y China dijo perfecto. Cada quien su zona de influencia, pero este es un mensaje distinto. Este es un mensaje distinto. Ese también me parece que es una consecuencia. Es decir, nosotros vamos a impulsar Ucrania, vamos a entrar, vamos entonces a generar. Y entonces el mundo ya no es tripolar, es un mundo bipolar. China por un lado,
Estados Unidos y Europa por otro, hay dos grandes conglomerados, pues China tendrá que ver cuáles son sus aliados naturales, cómo restablece sus relaciones, mercados, zonas de influencia, y por otro lado los Estados Unidos. Y ese actor que sale periódicamente, que por lo demás tampoco tiene una potencia militar, pues lleva unos años con un país muy chiquito, muy sacrificado como Ucrania, no ha podido vencer en una guerra, tiene mucho gas, tiene muchas materias primas, etcétera. También me parece que aquí en esta discusión de Múnich, los rusos quedan en una situación como entre paréntesis. Yo creo que ese es un juego bien, bien delicado para los rusos y cómo se acomoda en la geopolítica. Digamos, hasta hace 3 meses decíamos son tres polos. Hoy, pues son 2 polos claros y una situación. Y también lo que me parece es que es una discusión muy importante. En los últimos 50 años, 70 años hemos estado hablando de derechos humanos, universalidad de derechos humanos, no intervención, es decir, una serie de valores con los cuales nos hemos guiado. Aquí te está diciendo, miren, los derechos humanos son de la civilización occidental. Los de otras civilizaciones, pues es problema de ellos tendrán que ver qué hacen con su gente. Nosotros no vamos a seguir sacrificando a nuestra población, lo dijo 5 o 6 veces, en aras de mejorar la población de otras civilizaciones. Por eso vamos a cerrar fronteras, por eso vamos a reformular las cadenas productivas, por eso estoy convocando a una alianza. No es el regaño de Vance de hace un año, ustedes no sirven para nada y Europa. No, nada que ver uno con nada otro. Que ver. Nada que ver uno con el otro. Yo creo que es un discurso importantísimo que va a seguir mucho dando. Y se va alineando con el discurso también del plan de seguridad que hemos conversado tú y yo y otras personas aquí en el programa, en el sentido de el hemisferio occidental, toda América, ellos la suponen suya y está toda esta discusión de Europa. Ni más ni menos, pues así está el panorama y pues importantísimo analizar, discutir, revisar, porque sí estamos hablando de las directrices que están presentándose para un nuevo orden mundial. Así es. Y en ese orden mundial está México. Hay que recordar que nos toca un cacho de esta historia y ahí, bueno, un poco también el tema de qué papel tendría que jugar México. Comentábamos ayer justamente el tema respecto a Carney y su discurso de si no estás en la mesa, estás en el menú. Y la pregunta es, ¿en dónde está México? ¿En el menú o en la mesa? Y deberíamos estar en la mesa. Por supuesto, yo creo que hay muchas opciones, somos el mayor socio comercial, etcétera. Sí, totalmente. Lo que pasa es que yo creo que en ese sentido sí México tiene que tomar definiciones muy claras y generar toda una política exterior, una política industrial en este sentido. Lo que pasa es que da la impresión muchas cosas que estamos tratando de quedar bien con distintos países, con distintas ideologías. A lo mejor eso funcionó y yo creo que funcionó muy bien en la Guerra Fría, fue una estrategia. ¿De Cuba dices? Por ejemplo, Cuba. Todo lo que estuvo sucediendo en su momento con Venezuela, también lo que pasaba de protección con Nicaragua, la discusión de Brasil, la discusión de Chile. Yo creo que en un momento de Guerra Fría, cuando México está en esta situación, y eso lo ha comentado también mucha gente, México yo creo que era muy inteligente, le decía a los Estados Unidos, no apriete usted tanto porque se me van al lado comunista. Oiga, no apriete tanto el lado porque se me van al lado estadounidense. Yo creo que fue un juego muy inteligente. En aquellos años. En aquellos años. Y yo no sé si ese juego, que a lo mejor es un reflejo de 70s, ¿no? 60, exactamente. Esa lógica tenía su lógica, sentido. ¿Debo de tenerlo? A lo mejor es que esta es la condición bipolar, porque tampoco es que China tenga una posición tan relevante con nosotros en la zona. Entonces México probablemente tenga que decidir, entro a este bloque occidental, porque ya no solo es la relación con Estados Unidos. Si la tesis de Marco Rubio y de los Estados Unidos empieza a tener sentido, probablemente lo que tú te estén forzando a decir, usted pertenece a un bloque. Una integración mayor. A una integración mayor que es una alianza, digamos así, occidental. Yo creo que ya es un juego mucho más grande y sobre eso sí habría que hacer una reflexión y no seguir jugando con el reflejo de tengo que mantener esta ideología. Es decir, me parece que esa es la discusión más grande que tenemos que entender como país. Ese es el tema. Para subirnos a la mesa y no estar en el menú. Es un tema existencial. Para México. Para México. De lo que hagamos o no hagamos en este contexto es un tema existencial. Yo pienso que sí. Y entonces viene cómo vamos a enfrentarnos a TEMEC, cómo vamos a tratar a otros socios comerciales, cuál va a ser nuestra política hacia los Estados Unidos, es decir, en qué mundo quieres estar discutiendo. Pero insisto, no creo que pueda solo sacar el reflejo de, porque siempre salen cosas allí, el canciller tal tenía la picardía de hacer esto y jugar con los dos bloques, apoyamos el regreso de Castro en el barco. Es decir, todo eso está bien, es una historia muy importante, es una historia que nos identifica, pero yo creo que aquí sí tienes que decir,
juguemos al futuro, no con soluciones que nos sirvieron o nos permitieron movernos en el pasado en un contexto de Guerra Fría. Ni más ni menos, pues gracias por tu análisis, doctor José Ramón Cosío. Te aprecio muchísimo que contribuyas a la discusión pública sobre algo que sin duda coincidimos que es importantísimo para el mundo y en consecuencia para México, porque se trata del nuevo orden mundial, ni más ni menos. Así es. Y bueno, no me quiero despedir sin comentar contigo y con el público más ampliamente que murió un grande, Jesse Jackson. Murió una de las figuras pues más relevantes, el activista que, como dice la agencia EFE, que hace una buena pieza de Jesse Jackson que estamos recuperando para Aristegui Noticias. Jesse Jackson, el activista que quiso ser Martin Luther King y allanó el camino para Obama. El reverendo bautista, fallecido este martes a los 84 años, fue el afroamericano más influyente de los Estados Unidos en el último tercio del siglo XX y su impacto trascendió las fronteras del país. Así que la noticia hoy es que Jesse Jackson pues no logró convertirse en el nuevo Martin Luther King Jr. tras el asesinato de este líder en el 68, pero sí allanó el camino para que otro político, Barack Obama, cumpliera décadas después de su otro gran sueño, ser el primer presidente negro de los Estados Unidos. El reverendo bautista fallecido pues el día de hoy, como decimos, pues tuvo 2 campañas presidenciales fallidas. Bueno, compitió 2 veces. En las primeras demócratas del 84 y 88 le convirtieron en el primer aspirante negro con opciones de imponerse en las elecciones nacionales en Estados Unidos, un legado que quedó reflejado en sus lágrimas de emoción por la victoria de Obama en 2008. Las lágrimas de Jesse Jackson en 2008, cuando llegó el primer presidente negro, después de una batalla histórica, gigantesca, donde Jesse Jackson y otros pues dieron la vida entera para que esto pudiera ser posible. Así que es un momento importante para recordar, para rendir memoria a una figura como Jesse Jackson, un gigante que lamentablemente falleció el día de hoy. También tuvo lo suyo, ¿no? Tuvo lo suyo, como dice la agencia EFE. Fue una figura polémica, marcada por ego y una ambición desbordante que despertaron suspicacias entre otros activistas por los derechos civiles, especialmente los seguidores de Martin Luther King, al que consideraba su mentor desde que le conoció en 65 durante la marcha de Selma, en Alabama. Jesse quería ser Martin, dijo Ralph Davey Abernathy, un colaborador cercano de King al diario The New York Times. Jesse Jackson quiso ser Martin Luther King. Bueno, si lo quiso ser, tenía ese derecho a intentarlo, pero al final de cuentas, pues Jesse Jackson fue Jesse Jackson. Jesse Jackson, una figura relevantísima, que bueno, pues falleció el día de hoy, que es considerado el afroamericano más influyente de los Estados Unidos en el último tercio del siglo XX y su impacto trascendiendo fronteras, más allá de las fronteras de su propio país. José Ramón, gracias por estar aquí. Al contrario, y ojalá recuperaran esa foto que es muy, muy dramática. ¿Te acuerdas cuando asesinan a Martin Luther King en Memphis? Que está Jesse Jackson señalando donde él supone que salió el disparo que lo mató. Es una foto histórica importantísima, y ahí está un hombre muy delgado, muy bien parecido, señalando el lugar donde sale el balazo. Ojalá, es una foto icónica, ¿no? De estas de los años 60. Vamos a ver si la encontramos pronto para compartirla con el público esta mañana, una vez que estamos pues dando a conocer esta triste noticia de este martes fallecimiento de Jesse Jackson, el activista, bueno, pues tan relevante. Descanse en paz y pues honramos su memoria.